Hay juegos que parecen intocables. Juegos que si dices que no te han gustado, automáticamente eres tú el problema. Por eso, hoy vamos a hablar de títulos aclamados, premiados y defendidos a muerte, pero que para muchísimos jugadores no están a la altura del hype que los rodea. No porque sean malos, sino porque prometieron más de lo que realmente ofrecieron. Y empezamos con Death Stranding, un juego que muchos defienden como una obra de autor, pero que para una gran parte de jugadores fue el primer choque con la idea de que no todo lo artístico es automáticamente divertido. Cuando salió se hablaba de él como una revolución absoluta del medio, una obra maestra incuestionable, algo que tenías que jugar sí o sí. Y claro, ahí empezó el problema. Muchos jugadores entraron esperando acción, ritmo y épica, y se encontraron repartiendo paquetes durante muchas horas. El gameplay es un punto clave. Para sus defensores, caminar, gestionar el peso, el equilibrio y el terreno es algo profundo y casi meditativo. Para sus detractores, es aburrido, repetitivo y poco estimulante. No ayuda que durante las primeras horas el juego sea especialmente lento, con pocas herramientas y una progresión que tarda demasiado en arrancar. Hay gente que directamente no pasó de las primeras 10 horas, porque sentía que el juego no les devolvía el esfuerzo inmediato. Luego está la narrativa. Kojima va a Kojima y eso tiene un precio. La historia es densa, críptica y exageradamente explicada al mismo tiempo. Mucho símbolo, mucho concepto abstracto y diálogos que a veces parecen escritos más para impresionar que para emocionar. A muchos jugadores les dio la sensación de que el juego se toma demasiado en serio a sí mismo, como si estuviera constantemente recordándote que esto es arte. Y también molesta bastante el trato que recibió la crítica frente al público, mientras muchos análisis lo puntuaban altísimo. Una parte enorme de los jugadores no conectó con la experiencia. Eso generó la sensación de que si te gustaba o no el juego, no lo habías entendido, algo que suele provocar rechazo automático. De ahí pasamos a Splatoon 3, que sufre justo lo contrario. Muchísima gente lo compró esperando un salto claro respecto a Splatoon 2, algo que justificara ser una nueva entrega numerada, y lo que se encontró fue más bien una versión refinada, casi un 2.5, nuevos mapas, nuevas armas y algún ajuste aquí y allá, pero la sensación general es que estás jugando a lo mismo otra vez, solo que más pulido. El multijugador, que es el corazón del juego, también divide bastante. El sistema de emparejamiento ha sido muy criticado, partidas desequilibradas, equipos mal compensados y la sensación constante de que o aplastas al rival o te aplastan a ti. Muchos jugadores casuales sienten que no pueden disfrutar tranquilamente, porque el nivel medio es muy alto y el juego no hace demasiado para proteger a los nuevos. Otro punto caliente son los modos de juego, aunque hay novedades, algunas variantes y eventos temporales. Muchos jugadores opinan que Nintendo no ha arriesgado lo suficiente, falta variedad real a largo plazo, y el contenido individual tampoco convence a todo el mundo. La historia está bien diseñada, es creativa y cumple, pero no es lo suficientemente largo ni impactante como para justificar el precio completo del juego. Es un complemento, no un motivo de compra, y eso a algunos les sabe a poco. Luego llega Elden Ring, probablemente el caso más sonado. Elden Ring no salió como un juego más, salió como la obra definitiva, el Souls perfecto, el mejor juego de la historia. Y claro, cuando entras con esas expectativas, cualquier cosa que no sea una revelación divina se vive como una decepción. Para muchos jugadores, el problema no es que sea malo, sino que no es tan revolucionario como se vendió. Está el mundo abierto, que sobre el papel suena increíble. Un Souls en mundo abierto, libertad total, exploración constante. En la práctica, hay jugadores que se sienten que ese mundo es demasiado grande para lo que realmente ofrece. Mucha exploración acaba en mazmorras recicladas, jefes repetidos y recompensas que no siempre compensan el tiempo invertido. La sensación de descubrimiento se diluye cuando te das cuenta de que has luchado contra el mismo enemigo por quinta vez. El combate, aunque sigue siendo sólido, tampoco convence a todos. Para los veteranos de la saga, Elden Ring no innova tanto como parecía. Sigue siendo un Souls puro con sus virtudes y sus vicios. Para nuevos jugadores, en cambio, puede resultar abrumador, poco claro y frustrante, con sistemas que el juego explica mal o directamente no explica. Y otro punto muy criticado es el ritmo. Al ser tan abierto, el juego pierde la tensión tan inmediata que tenían entregas anteriores. Puedes pasarte horas farmeando, explorando zonas irrelevantes, o rompiendo el equilibrio del juego sin querer. Para algunos, eso mata parte de la experiencia, porque el desafío deja de sentirse tan bien diseñado. Y hablando de juegos llevados al Olimpo, es imposible no mencionar Red Dead Redemption 2.
El primer choque que tienen muchos jugadores con Red Dead Redemption 2 es el ritmo. Es un juego lento, muy lento. Todo tarda más de lo que estás acostumbrado. Caminar, montar a caballo, saquear cuerpos, animaciones, para absolutamente todo. Para algunos eso es inmersión total. Para otros es una pérdida de tiempo constante, que corta el ritmo y hace que cada sesión se sienta pesada. Sobre todo si solo tienes una hora para jugar. Luego tienes la jugabilidad. Aunque el mundo es espectacular y técnicamente impresionante, muchos sienten que el gameplay no está a la altura del envoltorio. El sistema de disparos es correcto pero poco refinado, con un apuntado tosco y una dependencia enorme del auto-aim. No es un shooter especialmente divertido por sí mismo, y eso choca bastante en un juego con tantas misiones basadas en tiroteos. Y las misiones también generan mucha crítica. Rockstar presume de libertad, pero en la práctica Red Dead Redemption 2 es muy rígido. Si te sales mínimamente del guión que el juego espera, fallas la misión. No puedes improvisar, no puedes experimentar demasiado, y eso frustra a muchos que ven el enorme mundo abierto y sienten que solo es un decorado entre misión y misión. Y otro punto polémico es el realismo extremo. Comer, dormir, limpiar armas, cuidar al caballo, todo suma a la ambientación, sí, pero también carga el juego de sistemas poco divertidos para una parte del público. Hay jugadores que sienten que estás haciendo tareas más que jugando. Después entramos en Hogwarts Legacy, un juego que brilla muchísimo al principio gracias a la magia de su universo, pero que según pasan las horas deja la sensación de ser más una fantasía para fans que un RPG realmente profundo. Hogwarts Legacy vende muchísimo por ser Harry Potter, y eso hace que a muchos jugadores les dé la sensación de que el juego se valora más por lo que representa que por lo que realmente ofrece como videojuego. Entrar en Hogwarts, recorrer sus pasillos y escuchar la música ya te gana, pero una vez pasa ese efecto inicial, el juego empieza a mostrar costuras. El mundo abierto es uno de los puntos más criticados. Es grande y bonito, sí, pero está lleno de actividades repetitivas, pruebas de Merlín por todas partes, cofres, campamentos enemigos casi calcados y misiones secundarias muy poco memorables. Muchos jugadores sienten que están tachando iconos del mapa más que viviendo una aventura mágica de verdad. El sistema de combate es otro tema polémico. Al principio es espectacular. Lanzar hechizos, combinar colores y romper escudos mola mucho. El problema es que evoluciona poco. Pasadas unas horas, los combates se sienten similares, con los mismos patrones y enemigos que no exigen demasiada estrategia. Hay acción, pero no profundidad suficiente para sostener tantas horas. Además, está el diseño del juego en general, muy pensado para agradar a todo el mundo. Eso hace que no se arriesguen casi nada. No es desafiante, no es especialmente complejo y rara vez sorprende. Para algunos, eso lo vuelve cómodo, para otros, olvidable. Y algo parecido ocurre con Deathloop, que prometía libertad total y un bucle ingenioso, pero que para muchos acaba siendo demasiado guiado y repetitivo una vez entiendes cómo funciona. Deathloop se vendió como una experiencia revolucionaria, un bucle temporal complejo, casi un rompecabezas gigante donde cada decisión importaba, pero cuando te pones a jugar, muchos jugadores sienten que el bucle está demasiado guiado, casi con ruedines. El juego te lleva de la mano mucho más de lo que aparenta, y esa sensación de libertad se desinfla muy rápido. El diseño del bucle temporal es el punto más polémico. Sobre el papel suena increíble, repetir el día, aprender patrones y optimizar rutas. En la práctica, una vez entiendes cómo funciona el sistema, todo se vuelve bastante mecánico. No hay tantas formas distintas de resolver las situaciones como parece, y al final acabas siguiendo la ruta correcta que el propio juego te marca. Arcane es conocida por sistemas profundos y creativos, pero en Deathloop muchos sienten que se ha simplificado demasiado el combate. Las habilidades son divertidas, sí, pero se repiten mucho y el gunplay no termina de ser especialmente preciso ni satisfactorio. Además, la IA enemiga es bastante floja, lo que rompe por completo cualquier sensación de desafío. La narrativa y los personajes dividen bastante. El tono desenfadado, los diálogos constantes y el humor funcionan para algunos, pero para otros resultan ser cargantes y poco memorables. Colt y Juliana hablan sin parar, y hay jugadores que sienten que el juego no sabe cuándo callarse para dejar que la ambientación haga su trabajo. Y el tono cambia con Stray, un título encantador, corto y emotivo, que ganó muchísimo cariño por su concepto, aunque muchos jugadores sintieron que se le aplaudió más por la idea que por su jugabilidad real. Controlar a un gato en un mundo cyberpunk es una idea brillante, original y muy llamativa, y eso hizo que el juego se ganara al público desde el primer tráiler. El problema es que una vez pasado el encanto inicial, hay quien siente que la experiencia se queda bastante corta. Stray es muy sencillo, casi demasiado. Apenas hay desafíos reales,
los puzzles son básicos y el juego te guía constantemente. No hay demasiada libertad, ni sistemas profundos, ni mecánicas que evolucionen con el tiempo. Para muchos, más que jugar, estás avanzando por un paseo interactivo muy bonito. Aunque los escenarios parecen abiertos, en realidad son bastante lineales. Puedes moverte un poco, curiosear, tirar cosas al suelo y hacer monerías de gato, pero no hay demasiadas decisiones reales. Todo está muy controlado para que vivas la experiencia exactamente como el juego quiere. Y la historia es otro punto que divide. El mundo y el trasfondo están bien construidos, pero la narrativa es muy minimalista. A algunos les encanta ese tono silencioso y ambiental, pero otros sienten que no hay suficiente desarrollo, ni personajes realmente memorables, ni momentos que se te queden grabados más allá de la estética. Y por último, el hype, premios, nominaciones, elogios constantes y un discurso casi unánime de obra especial. Eso elevó mucho las expectativas. Cuando un juego se convierte en un símbolo cultural, cualquier limitación se nota más. Y más adelante aparece About, un RPG que cargó con expectativas enormes desde su anuncio, y que al final muchos vieron como competente pero demasiado conservador para todo lo que se prometía. About generó expectativas enormes, casi como si fuera el Skyrim del futuro, y mucha gente siente que no fue para tanto. Fue anunciado con bombos y platillos, desarrollado por Obsidian, el mismo estudio de Fallout New Vegas, y muchos esperaban un RPG revolucionario que reinventara el género. En realidad, lo que muchos encontraron fue un juego bonito y sólido, pero bastante familiar. La primera gran queja común es que el juego no hace nada realmente nuevo. Tiene combate, exploración y decisiones, sí, pero muchos jugadores sienten que esas ideas ya las vieron 1000 veces en otros RPGs, y About no las lleva a un nivel superior. Eso crea la sensación de que estás jugando algo competente, pero nada que te sorprenda de verdad. Luego está el tema de la profundidad real del mundo. Hay zonas muy bonitas y una historia interesante, pero para algunos el mundo no se siente tan vivo o reactivo como debería. Algunas misiones secundarias o NPCs parecen demasiado básicos, y la exploración se siente más visual que significativa. Y otro punto que sacan muchos en sus críticas es el sistema de loot y balance del equipo. En teoría debería ayudarte a crecer y personalizarte, pero a veces termina siendo confuso o poco gratificante, con objetos que no aportan nada real, y un ritmo de progresión que no engancha tanto como se prometía. Y por último, el hype exagerado también llevó a cierta reacción negativa por razones extremas. Debates sobre inclusividad, política o decisiones creativas, que no tienen nada que ver con la calidad del juego en sí, pero que dividieron aún más a la comunidad. Y vamos a pasar a Clair Obscur Expedition 33, un juego muy celebrado por su estilo y narrativa, aunque no todos conectaron con su jugabilidad. Primero que nada, hay que reconocer que Clair Obscur Expedition 33 ha sido un éxito enorme, acumulando montones de premios y nominaciones, incluyendo el GOTY, y dejando claro que a crítica y a muchísimos jugadores, que me incluyo, nos encantó su historia, personajes y la estética única. Pero precisamente eso es parte de lo que genera la sensación de sobrevaloración. Es un juego que ha quedado tan aclamado que muchísimos sienten que se ha ido de las manos con el hype. Una de las críticas más comunes entre quienes piensan así es que, aunque el mundo narrativo es muy original y la escritura está cuidada, el combate y la jugabilidad no son tan revolucionarios como muchos esperaban. El sistema mezcla turnos con tiempos de reacción en tiempo real, y eso puede sonar muy bien en teoría, pero para muchos se siente un poco confuso o poco pulido, especialmente cuando se convierte en un ritmo repetitivo en lugar de algo realmente estratégico. Además, el juego tiene mecánicas inherentes a los RPGs clásicos de turnos que, si bien puede gustar a fans del género, no son necesariamente divertidísimas para todos. A algunos les cuesta meterse de lleno, porque más allá del concepto artístico o la historia profunda, el juego puede parecer más bonito que jugable cuando llevas muchas horas encima. Y otro punto que genera división es que Expedition 33 se ha convertido en un fenómeno social muy rápido, con mucha gente opinando sobre él sin haberlo terminado o sin sentir una conexión real con sus sistemas. Cuando un juego se convierte en el juego del año con tanto ruido alrededor, se vuelve inevitable que surja rechazo o burla por parte de jugadores, que sienten que no merece tanto elogio comparado con lo que hay en pantalla.
Y finalmente cerramos con High Guard, que demuestra cómo un lanzamiento con hype y problemas técnicos puede cambiar muy rápido la percepción del juego. Muchísima peña entró con hype a High Guard porque lo presentaron en los Game Awards como la gran novedad del shooter, un hero shooter con PvP frenético y raids, hechos por veteranos de Apex Legends y Titanfall, pero la realidad fue un poco meh para muchos jugadores. El juego se lanzó gratis, sí, y logró picos locos de hasta 97.000 jugadores en Steam el primer día, pero también ha recibido un montón de críticas negativas desde el minuto 1. El primer motivo de quejarse es técnico. Muchos jugadores denunciaron problemas de optimización, rendimiento pobre incluso en PC potentes, colas larguísimas para entrar en partidas y bugs que afectan la experiencia. Luego está el tema de la jugabilidad y el diseño de niveles. El formato principal 3 contra 3 usa mapas bastante grandes, lo que a menudo hace que las partidas se sientan lentas o con poca acción en comparación con otros shooters más compactos y rápidos. Muchos sienten que terminas corriendo de un sitio a otro sin demasiada emoción real, especialmente al principio. Y otro factor importante de rechazo es el factor hype versus realidad. High Guard llegó con expectativas gigantescas tras su revelación, y muchos lo echaron abajo temprano por culpa del tráiler o por el ruido de internet antes de que realmente se entendiera cómo se jugaba. Y al final, que un juego sea aclamado no significa que tenga que gustarte sí o sí. Todos estos títulos tienen calidad, personalidad y méritos de sobra, pero también defectos que muchos prefieren no señalar. Y ahora te toca a ti. ¿Cuál de estos te pareció más sobrevalorado cuando lo jugaste? ¿Y cuál crees que está aquí injustamente? Escríbelo en comentarios que me los leo todos. Y dicho esto, si te ha gustado el vídeo, dale al like, al hype y suscríbete si no lo estabas. Y dicho esto, nos vemos en el próximo vídeo.